En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con mucha gratitud nos ponemos hoy en tus manos al iniciar la lección de esta tarde. Tú nos invitas y nos das la oportunidad a renovar también nuestra forma de vivir nuestro ser eclesial, esa alianza que tú has querido establecer entre los seres humanos y con nosotros mismos y contigo, para que en esa alianza entre nosotros y de nosotros contigo también redescubramos siempre cómo nos llamas a estar siempre acompañados y nunca solos. Ayúdanos a saber ser iglesia y que siendo iglesia tengamos ocasión y oportunidad de agradarte y de responderte así al amor que tú nos tienes. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de iniciar propiamente con la lección, quisiera yo preguntarles si hubiese alguna duda. Hace 8 días no tuve la oportunidad de estar con ustedes. Entonces, dejé la clase grabada, no sé si de lo que fue la introducción justamente, tuviéramos alguna pregunta, algún comentario, y si no, para que pudiéramos justamente avanzar con nuestro tema del día de hoy. Padre, yo, Dígame, madre. bueno, nada más de la parte última que nos estuvo hablando acerca de lo que, o sea, que la eclesiología es lo que Dios, lo que me dice Dios de la iglesia y eso es lo que yo tengo que comprender. Usted nos decía eso, pero también me llamó la atención cuando dijo usted que un dogma es que la iglesia el dogma de que era como lo mínimo que podíamos conocer, bueno, los dogmas se realizan a través de una verdad. Yo me entró la duda de, ¿hay un dogma de la iglesia o lo menciono como parte de la iglesia, que es lo que tenemos que practicar o creer o entender de la iglesia? Ahí me quedó esta duda. Ok, en la parte nuestra de la relación con Dios, recordemos que es como en dos direcciones, ¿no? Dios nos habla y nosotros respondemos. Entonces, yo les decía cuando vimos la introducción en la teología, hacer teología significa primero que voy a escuchar lo que Dios me dice, es la palabra de Dios hacia nosotros, y eso mismo viene una respuesta. Voy a hacer teología a partir de lo que Él me dice, voy a tener una palabra también hacia Dios. Con ese juego de palabras en la etimología, también pensemos así en la eclesiología. ¿Qué me dice Dios de la iglesia y qué decimos nosotros como iglesia a Dios? Es ahí donde se va a tener que ir dando como esa oportunidad de ir compenetrando una y otra realidad. Y la última parte que cuestiona, que pregunta acerca de los dogmas, tenemos que distinguir que hay muchas clases de dogmas. Hay dogmas que han sido proclamados de una manera solemne, pero hay otros que no. Y dentro de ellos está la iglesia. ¿Dónde lo encontramos como dogma? ¿Qué se dice acerca de la iglesia? En el credo. En el credo. Cuando nosotros decimos creo en la iglesia, que es una santa católica, pues todo eso, todas las notas de la iglesia. Entonces, nosotros no tenemos, por ejemplo, el dogma de la proclamación de Dios Padre. No. O sea, simple y sencillamente ya está. Y esta parte es la que a nosotros nos toca recoger y asumir. Hay otros dogmas que han sido proclamados justamente en razón que es el avance de la reflexión que se va dando en torno a lo que creemos. Y ahí podemos poner los dogmas marianos, los dogmas de la infalibilidad del Papa. Pero en torno a esto, lo que de la Iglesia se dice, ya está, ahí en el credo. Podemos decir es la proclamación dogmática de lo que está dicho de la Iglesia y que justamente a lo largo de este curso iremos nosotros como que viendo, penetrando, para que tengamos ese sostén desde la escritura, la tradición, cómo ha sido reflexionando y profundizando eso que ha sido dado. Por ahí sería un poquito la respuesta, madre. No sé si quedemos claros. Creo que se me congeló la madre, pero bueno, vamos a ver si le correspondemos ahí.
Mm, ¿Sí alcanzó a Padre, escuchar? perdón. Sí, dígame, creo que se está congelando el internet, ¿va? A ver si me Sí, ayudan con eso. Déjenme, permítanme tantito, hacer aquí un ajuste al internet de aquí de la parroquia para que pueda tener mejor señal. Ujú, ujú, ujú. Bueno, mientras si me van escuchando, no sé si nos escucha la madre, para que... Sí, padre, sí, Ok, sí le escuché, sí me quedó claro con lo que me dijo, ya lo entendí. Muchas gracias. perfecto. Bueno, déjenme aquí. Bueno, vi que por ahí ya está otra pregunta. Si quiere hacerla, María Isabel, mientras sí, voy a padre. decir lo que gustes, le escucho. Padre, la clase pasada, igual con respecto a lo que dijo la hermana, eso es parte de la fe objetiva. Nos explicaba, por ejemplo, que la fe objetiva nos dice o nos va llevando a lo que nos dice Dios de la iglesia, cuál es la parte fundamental con respecto a a los dogmas sobre la eclesiología, pero no sé si faltó porque puse subjetiva, ya no dijo nada. Ok, ahí les pediría retomar, por favor, lo que estuvimos justamente hablando en su momento en la introducción a la teología. Cuando hablamos de introducción a la teología vimos justamente esta diferencia. Ahí habría quizás valía la pena el retomar esos elementos. En su momento ya explicábamos cómo la fe objetiva es lo que Dios dice, es el objeto, lo que creemos, y en este caso además es una persona, es Dios. Y la fe subjetiva es la que se refiere del lado nuestro. Cuando yo digo, Señor, aumenta mi fe, es precisamente porque yo necesito que Dios aumente la fe que tengo de mi persona hacia Él, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos esta partecita de nosotros para crecer. En la parte de lo que Dios nos da, pues ya la revelación ya está dada, y al estar dada, ya no tendríamos nosotros justamente que estar así como que diciéndole, Dios, aumenta la fe. ¿Por qué? Porque ya se reveló y ya lo reveló todo, todo lo que tenía que darnos y decirnos, ya Él nos lo dio. Entonces, ahí ya no habría justamente esa necesidad de aumentar la fe. Entonces, una es lo objetivo, lo que Dios nos está dando, y otro es lo subjetivo, la respuesta que yo voy dando. Ahí les reitero, valdría la pena echarle una miradita a esa partecita donde está justamente la parte de lo que vimos ahí en la introducción a la teología. Ujú. Ahí, si eché una miradita a esa lección, ahí está grabada. Y si fuera necesario, también en el manual que les di, también ahí está, ¿no? Entonces, ahí podemos de todas maneras checarlo. Si hubiera alguna situación, padre, no, es que como que no le entendí, me lo comentan y lo platicamos nuevamente para que así lo tengamos pues más clarito. No sé si ahorita con esto que explicamos haya quedado, ¿sí? Sí, Pablo, gracias. Gracias. Perfecto. Les apagué mi cámara para que me jale un poquito mejor, aunque sea el audio, porque no sé, aquí, cómo estamos. Tantito que está fallando el internet. Pero bueno, vamos a seguir ahí. Si hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí, padre. Irene, muy buenas tardes. Hola, Irene. Hola, padre, a mí me surgió una duda. Comentaba también que los dogmas están sujetos a un cambio o algo Ajá, así. O sí. Ahí la cuestión del cambio.
Ujú. Nosotros Ajá. la vamos a ubicar no tanto en el contenido, sino en el desarrollo, en la forma, en cómo se va dando. Entonces, los dogmas no pueden ir, teniendo ese cambio de que ahorita digan, ah, pues es que se decía que Dios era uno y trino, pero ¿qué creen? No, vamos a decir mejor que Dios son cuatro, que no solamente es uno. Entonces, ahí es la parte donde nosotros hacemos esta distinción. Una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. La forma, no sé, pongo un ejemplo, un regalo. El regalo, lo que va dentro de la caja, ese no cambia. Ese va a ser igual, pero yo puedo cambiar el envoltorio. Entonces, en la forma, en la manera en cómo decimos, el envoltorio, digamos, es lo que ya justamente vamos a tener la oportunidad de tener así como cambios. Y esa es la razón de esto, de la parte que ahí tenemos, ¿no? Entonces, ahí es más o menos donde habría que hacer la distinción. Ok, entonces cambiarían las palabras, pero ese es el mismo mensaje. Ajá. No sé si Oh, recuerdan los que tienen ya más años, cuando en el credo, ahorita que decimos, en la parte del credo, decimos que Cristo y el Padre son de la misma naturaleza. Y antes decíamos que era consubstancial al Padre. Entonces la palabra consubstancial es una palabra que ya no es de nuestro común uso, ¿no? Ya no hablamos tanto de esa substancialidad. Entonces se traduce, digamos, se busca una mejor manera de expresarlo y por eso se dice son de la misma naturaleza. Consubstancial y de la misma naturaleza es lo mismo. Significa que son Dios, tanto el Hijo como el Padre. Pero se tiene que buscar en algunos momentos alguna forma de ir adecuando esta parte. ¿Sí? ok, sí, padre, le agradezco. Muy bien, Irene. Blanca, tienes su mano levantada. Sí, padre, buenos días. Oiga, ahorita que las escucho, me saltó a mí una duda especial y puede ser al revés que hayan propuesto, es que me parece que aquí veo esto y no se acepte eso como dogma. Hay de hecho muchas cosas que se propongan, pero para que sea dogma se necesita hacer una proclamación. Hay un debate muy interesante ahorita en la actualidad, justamente. Se habla del famoso quinto dogma mariano, si la Virgen es corredentora. Entonces, la corredención depende cómo la quieran comprender. Si entiendo que es corredentora porque ayuda, pero en el sentido de que no depende de mí, sino que solamente estoy ayudando, claro, María participa de la redención. Entonces, Cristo es el redentor, el único que salva, y la Virgen ayuda para que eso que solo Cristo concede, ya se vaya dando a los demás. Si lo entendemos así, sin bronca. Pero si la corredención parecería que Jesús solito no puede y tiene que venir a ayudarle a la Virgen, a ella no. Entonces, Papa San Juan Pablo, Papa Benedicto, pintaban que estaban a favor de este quinto dogma. Papa Francisco, pero para nada, para nada. Dicen, no es necesario y al contrario, puede prestarse a mayor confusión que a mayor claridad, porque no faltará quien alguna de esas confunda la cosa y al rato le quiera poner a la Virgen como si fuera el lugar de Jesús y entonces es un debate. Esto dura siglos, no es así como que se nos ocurrió ahorita, ¿no? Ciertamente hay algo que no se puede negar. Hay un adagio que dice Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Entonces, donde uno se pare, en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, ciertamente el amor a la Santísima Virgen es grandísimo. Y esa parte maternal de Dios que en María se presenta hace que muchos busquemos a la Virgen como camino para llegar a Dios. Y ahí hay algo, ¿no? Ciertamente. Y esto es un hecho universal. En cualquier cultura donde nosotros nos paremos, ahí está. Y acá es donde se tendrá que en algún momento, no sé si lo veamos o no, decir algo. Justamente se acomoda el quinto dogma mariano con todas las indicaciones, las salvedades, o no es necesario, ¿no? Se aclara esto así, así, así. Son debates que se dan. Y en esto es el Papa quien proclama, cuando hay una proclamación. Y eso es rarísimo, ¿eh? La última fue en 1954, acerca de la Virgen, la Asunción. Después, en el siglo XIX,
cuando estaba el Concilio Vaticano primero, y la anterior, 1850, la de la Virgen también, ¿no? Entonces, no es así como que cositas tan seguidas. Tiene que gozar de unanimidad en la parte de lo que, por ejemplo, eso del amor a la Virgen, eso es unánime, o sea la cultura que sea, la presencia de María es unánime. Y ahí es donde ya se van teniendo como esos criterios. Ya los papas, el papa en turno, en las comisiones que tenga él designadas para esto, pues tendrá que analizar, tendrá que ver, y ya si se proclama, bueno, ahí está proclamado. Pero si no, pues no pasa nada tampoco, ¿va? Ahí es más o menos como se hace la proclamación de un dogma. Gracias, padre, sí. Excelente. Bueno, creo que éramos las preguntas que teníamos ahí, ¿va? Vamos a pasar a la clase y también quisiera yo aprovechar, recordarles, suplicarles, rogarles o la palabra que quieran del grupo de WhatsApp. Les encargo, ¿va? Porque ya la otra vez ya mandaron un evangelio, no sé qué reflexiones de quién sabe qué, y padre, es que voy a ir a darle a comer al perro y no voy a poder estar usados, porque si no nos saturamos de información. Entonces, demos ahí la oportunidad de que el grupo sea para lo que es. Si en algún momento yo les insisto mucho, al menos acá en mi clase, o sea, estoy ya con adultos. Si alguien no va a poder estar, pues asumimos que no puede. No, es así como que, ay, no, qué flojera, ¿no? Pero también por eso se queda grabada, ¿no? Entonces, para que no tengamos así esa cuestión y que no estemos dependiendo de ahorita que se le está pidiendo el favor a Luis Felipe, ¿no? Va a ayudar con la cuestión de la asistencia, que es que apagué mi cámara, es que no salía, es que sí salía. Ahí les encargo mucho, para que pues, nos concentremos en lo que nos merece. Vamos entonces ahí en su guía a dar inicio a lo que es la lección número 2 y que es justamente esa partecita de cómo vamos a ir encontrando la parte de la Sagrada Escritura, lo que se dice de la eclesiología, ¿no? Y esto es también para nosotros pues algo fundamental porque justo es el fundamento. Aquí la guía solamente se está deteniendo en el Nuevo Testamento. No está poniendo alguna referencia del Antiguo Testamento. Esta referencia al Antiguo Testamento yo básicamente la mencioné en la clase anterior y que veíamos esto del término de cajal, que era la forma en la cual Dios estaba convocando. Pero aquí nosotros, de acuerdo a lo que estamos manejando como apoyo, nos vamos a detener en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí es donde vamos a ubicarnos el día de hoy. ¿Qué podemos decir, no? ¿Qué se nos dice acerca de la iglesia en la... Padre, perdóneme, Sí, padre, ¿por sí, qué no apaga su cámara? Porque sí está muy falló. la prendió y ya no se escucha bien. Ok, a ver, Sí, ya estamos ahí. Gracias, Blanca, porque sí, ya le moví yo acá, pero entonces seguimos fallones. Pero espero que sí, sigamos mejorcito, que el audio se nos quede, que no se nos quede cortadito, ¿sale? Entonces, vamos a ver justamente, ¿no? Lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento y a partir de ello, cómo se va generando lo que es la eclesiología. Y en ese sentido, en la eclesiología, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener para nuestro bien? Digamos así, pues, de la iglesia, ¿no? ¿Qué se dice de la iglesia? ¿Cómo se va gestando? Y es de veras de las cosas más importantes, porque cuando nosotros nos perdemos acá de vista en esto, pues entramos en muchos conflictos porque no sé realmente quién es la iglesia y por eso mucha gente deja la iglesia, ¿no? Es que yo no quiero de la iglesia, Cristo no quiso ninguna iglesia y eso, cuando alguien dice eso, pues más bien refleja pues la ignorancia, porque la iglesia es una comunidad y justamente Cristo vino a estar en la comunidad. Entonces, de aquí es donde nosotros nos vamos a ir tomando. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa griega, ya lo veíamos un poquito la vez anterior, es eclesía. Y en el griego entonces viene esto que es la convocación. Es un llamado, recordemos, la palabra vocación es llamar,
y es entonces un llamado a estar con, ¿no? Entonces aquí está el llamado y el llamado no viene de uno, viene de alguien más. Eso ya nos deja claro cómo justamente la iglesia no es voluntad humana, es voluntad de Dios. Entonces Dios es el que está haciendo un llamado. No somos nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es una respuesta. Y el llamado que hace Dios es para saber estar con los demás, estar con el otro, ¿no? Por eso es una convocación. Y aquí es entonces donde se hacía la traducción. La semana pasada les enseñaba esta palabra de lo que es el cajal. Eso es en el hebreo. El cajal llave sería la manera en la cual Dios está justamente llamando a su pueblo para estar con él y para estar juntos unos con otros. Y esto se hace también en torno a una reunión. Sí, estamos unidos, pues nos reunimos en cuestiones del culto. El culto que nos lleve a Dios. Tiene más significados, ¿no? Esa comunidad local que se está teniendo, pero también esa comunidad que es muy amplia, porque al final la iglesia puede ser local, pero es también universal, porque todos somos llamados justamente a ello. Así entonces nosotros podemos caer en la cuenta que al reunirnos en esa convocación, lo que es la iglesia es el pueblo, ¿no? Es el pueblo de Dios, porque Él es el que está haciendo el llamado, Él es el que está justamente haciendo esa invitación. Y ahí es donde viene también para nosotros pues esa bendición. Ahora, ¿cómo en torno a esto se van a generar dos elementos bien importantes? Esta iglesia, sí, respecto al reino de Dios. Una cosa es el pueblo de Dios, otra cosa es la iglesia, pero otra bien distinta es el reino. El reino de Dios es algo que debemos comprender, es la esencia de lo que justamente Dios quiere para nosotros, que estemos con Él, que Dios reine, ¿no? Entonces, esta partecita, que Dios reine, significa que Él va a ser el que gobierna, ¿no? Él va a ser el que manda, Él va a ser el que nos ayuda justamente a orientar toda nuestra existencia, nuestra vida. Decir el reino de Dios es darle ese lugar. Pensemos en un reino humano. Está la reina Chabela de la Inglaterra, ¿no? Y entonces sus súbditos son los que obedecen al rey, a la reina. Es decir, obedezco, el lobo audire, yo escucho justamente lo que Dios me dice. ¿Cuál es el papel de la iglesia respecto al reino? Entonces, dado que la iglesia y el reino, decimos, son cosas diferentes, la iglesia es aquel grupo que está siendo llamado, está siendo convocado para servir al reino de Dios, ¿sí? Esa es nuestra chamba, servir al reino de Dios. ¿Qué servicio le vamos a prestar nosotros al reino de Dios? Pues un servicio donde ayudemos a que los seres humanos, todos, seamos parte de ese reino. Lo importante aquí, ojo, no es que seamos parte de la iglesia. Lo importante es que seamos parte del reino, que sea Dios el que gobierne, que sea Dios el que entonces defina mi vida, que yo tenga los criterios de Dios. Si quisiéramos verlo como cuando veíamos la cuestión de conjuntos, veía en la escuela, en la matemática, dan de cuenta que este círculo grandote, aquí es donde está el reino. Y dentro del reino está la iglesia. El reino es mucho más grande que la iglesia. La iglesia solamente es entonces quien tiene una chamba. O sea, Cristo ha querido que nosotros ayudemos para que se haga realidad su reino. ¿Cómo se hace realidad el reino de Dios? Pues obedeciendo a Cristo, amándolo, perdonando. Ahí muestro que Dios reina y que reina en mi vida. Y si por ese servicio testimonial alguna persona lo hace igual,
Entonces, justamente ahí también está reinando Dios. Oye, padre, pero esa gente ni va a la iglesia. No, pero lo que importa es que Dios reine. Ay, padre, entonces, ¿de qué sirve que vaya? Pues para que Dios me dé su gracia y me ayude. Ya con la gracia, con la ayuda de Dios, esto nos pone en nuestro lugar. Estar en la iglesia es una ventaja, porque es tener la ayuda, pero no es la condición para que yo me salve, ¿no? Y ahí es donde tenemos que comprenderlo. En la Edad Media hay una frase que se dice, ¿no? Fuera de la iglesia No hay salvación. no hay salvación. Y entonces, padre, ¿qué está usted diciendo ahorita que no necesitamos la iglesia para la salvación? Entonces, esto que nos dijeron, esto está mal dicho. No, fuera de la iglesia no hay salvación, pero ¿en qué sentido? La iglesia no es el Sams, ¿verdad? No es que tenga yo mi credencial del Costco, del Sams, del City Club o de todas esas cosas que hay ahora, ¿no? La iglesia tiene una chamba y su chamba es orar. Fíjense ustedes cómo Cristo dice que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, pudiésemos decir, fuera de Cristo no hay salvación, porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Y así nos queda más claro. Claro que fuera de Cristo no hay salvación. Oye, entonces, alguien que no conoce a Cristo ya chupó faros. No. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido, ¿sí?, a enseñarnos el amor, ¿no? Ese es su mandamiento. Entonces, hay personas que aman y que incluso no conocen a Dios, no han oído hablar de Él, pero por este amor con el que viven, rectamente se dejan orientar en su conciencia, es cuando entonces justamente se viene dando esta oportunidad. Las personas que actúan de acuerdo a la recta conciencia están ahí justamente dando esa respuesta. Ahora, ¿qué es lo que hace Cristo? Y que estamos llamados a hacer como iglesia, pues entregar la vida. Y lo hacemos nosotros cada vez en la Eucaristía. Por eso cuando celebro la misa, cuando vienen las intercesiones, yo no digo, Señor, acuérdate de tus hijos católicos, ¿eh? De eso sí acuérdate, de los demás que se los lleve la bruja. No, o sea, la iglesia pide por todos, Señor, te pedimos por los hermanos que ya se adelantaron, nada más los católicos, los que venían a misa, los otros no. No, la iglesia intercede por todos. Por eso entonces, por el sacrificio de Cristo, por la oración de la iglesia, que es la oración de Cristo, y que incluye a todos, por eso se dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Y es correcto. ¿Por qué? Porque la iglesia está teniendo la chamba de seguir haciendo presente el sacrificio de Cristo. Y entonces, obviamente, fuera de Cristo, la iglesia es su cuerpo, no hay salvación. Pero no significa, lo reitero, que a fuerzas tengo que tener mi credencial de integrante de... No. Padre, entonces, una persona, fíjense, que ha conocido a la iglesia y la desprecia, es decir, que ha conocido que el Cristo está presente ahí, que Dios ha puesto sus medios ahí para que nos salvemos y la desprecia, entonces, bueno, ahí sí. No es que se vaya a condenar porque sea una persona mala, simplemente es que no quiere salvarse, no quiere los medios que Dios ha puesto. Ahí viene un pecado. Pero si hay una persona que justamente no ha oído hablar de la iglesia, que no conoce realmente a la iglesia y que nunca quiere ser parte de la iglesia, entonces, bueno, démonos cuenta en esa parte que aquí las cosas están siendo diferentes. ¿Cuánto es importante por eso que comprendamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Es de Cristo, es de Dios. La iglesia no es nuestra, la iglesia no es nuestra, lo reitero. Es que la iglesia son unos quién sabe qué, es que los curas quién sabe cuánto, es que... Sí, sí, tienes toda la razón. Pero la iglesia no es mía. Yo soy parte de la iglesia porque he querido responder ese llamado, pero si estoy o no estoy, la iglesia sigue. La iglesia es de Dios. Y es aquí justamente donde nosotros tenemos esta tarea. Luego fíjense, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces la iglesia por eso tiene que acoger a sus hijos como madre. Y esta parte nos exige ser como Cristo. Leía yo un artículo hace unos días justamente que la verdad me llamó mucho la atención, me cuestionaba
y se los comparto así. Un artículo acerca de los escándalos sacerdotales. Y decían, bueno, se tiene que tener las víctimas, sí, se tiene que dar respuestas, sí. O sea, todo lo que hemos visto que gracias a Dios se va tratando de hacer claro. Pero ¿qué pasa con aquel sacerdote que fue ya retirado de su ministerio por esto que hizo? ¿La iglesia deja de ser su madre? ¿La iglesia tiene que descuidarlo? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué va a suceder? A donde esté. Uno esté pagando su pena en la cárcel, donde se encuentre. La pregunta del autor es bien interesante. ¿Qué haría Cristo en su lugar? Híjola, esa parte, ¿no? Así como que recordar justamente que la iglesia, a lo mejor sí, padre, es que es una persona abominable por esto que hizo, sí, no, no lo discuto. Pero si somos conscientes de que la iglesia no es nuestra, es de Cristo, es el cuerpo de Cristo, la pregunta es, ¿cómo actuaría Cristo ante la prostituta, ante el buen ladrón, ante Saqueo, ante Mateo, ante lo más despreciable? ¿Cómo actúa el Señor? Y es bueno el interrogarnos, ¿eh? Y no se justifica el mal, ¿eh? Cristo le dice a la adúltera, yo no te condeno, ve en paz y ya no lo hagas, ¿eh? Ya no lo vuelvas a hacer, pero yo no te condeno. Híjola, ahí es cuando nos damos cuenta qué difícil es ser realmente iglesia. La iglesia que es convocada, que no es nuestra. Entonces, ese es el primer tema que tenemos. La iglesia respecto al reino, ¿no? El reino de Dios es lo que debemos de buscar. Y la iglesia en algún momento, cuando ya el reino de Dios ya esté instaurado, la iglesia será parte de ese reino y acá ya no habrá necesidad de la iglesia. La iglesia va a desaparecer, digámoslo así, se va a planificar, porque ya quedará totalmente dentro del reino. Y el otro tema fundamental en esta parte de los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles es lo que tiene que ver con la fundación de la iglesia. Es que Cristo en ningún momento dijo que quería una iglesia, que ese es un invento de los hombres y que no sé qué, y que no sé cuánto y que a ver. Entonces voy a poner aquí para que lo vayamos teniendo. La iglesia es convocación, ¿no? Ya decíamos. Cuando entonces está el llamado, vamos a ponerlo acá, de Dios, en este caso en la persona de Cristo, y es un llamado para estar con los demás. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se funda esto? ¿Cuándo Cristo dijo que quería una iglesia? Pues podemos decir siempre, siempre. Cristo cuando vino llamó a los apóstoles, llamó a los discípulos para estar con él y con él y con los demás. Vayan y enseñen, pero primero están conmigo. Entonces, siempre, siempre, siempre. Y aquí en los primeros tratados de la eclesiología, siempre hay como esa necesidad, ¿no? Hay que, dicen por ahí, hay que demostrar realmente que Cristo quería una iglesia y que entonces la iglesia católica hay que demostrar que es la verdadera iglesia, que es la iglesia que Jesús quería, ¿no? Y aquí es donde vienen un montón de pleitos. No, es que la iglesia ya se deformó, es que por allá del siglo cuarto, cuando estaba los romanos con el Constantino, que ya la iglesia se hizo la religión oficial del imperio y que entonces ya no es lo que era. Y vamos a encontrar miles de cosas y argumentos, pero reiteramos, la iglesia no es nuestra, aunque los hombres a veces la deformemos, la iglesia, el llamado, ese viene de Dios. Entonces, no es tan correcto decir que yo vengo a demostrar, ¿eh? Aquí lo que vamos a tratar de hacer es mostrar. No a demostrar, yo no tengo que demostrar nada a nadie. Yo solamente voy a mostrar que en la Sagrada Escritura, justamente, vamos a encontrarnos momentos, voy a ponerle así, fundacionales. En muchos momentos, en muchas ocasiones,
vamos a encontrarnos como justamente, el Señor va mostrando esa intención que tenía. Y es que la intención de Cristo, la intención de Dios en Cristo, es que estemos juntos y es estar unos con el otro. Pues, por ejemplo, puedo yo pensar, ¿no? Estar acá con el Señor. ¿Cómo, cómo lo muestra esto el Señor? Pues cuando dice, por ejemplo, ámense unos a otros, ahí está fundando una iglesia, ahí está haciendo ese llamado, que estemos con los demás. Perdónate, ¿cuánto? 70 veces 7. Ahí está fundando la iglesia, porque ahí está fundando justamente ese momento comunional. Es lo que Dios quiere, que estemos juntos. Y el reino es ese, que seamos parte de la familia de Dios. Y esta parte, pues hay gente que no agrada, no gusta, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar esos momentos fundacionales. Generalmente, muchos, sobre todo antes, ponían que el momento en que se funda la iglesia, el cumpleaños de la iglesia, es el día de Pentecostés, ¿no? Pero no es del todo correcto, porque entonces estaríamos casi esperando que Cristo diga, a partir de este momento declaro inaugurada la iglesia. No, no es así. Por ejemplo, el Pentecostés en San Juan. San Juan pone el Pentecostés el día del Viernes Santo, cuando agarra y dice que Cristo entregó el Espíritu. Al entregar el Espíritu en la cruz, eso le está dando vida a la iglesia en Juan y en María. Entonces, ahí está el Pentecostés juanino. El Pentecostés no es nada más el Pentecostés de Lucas, Lucano, ¿no? ¿Cuándo se da el Espíritu? ¿Cuándo se entrega? ¿Cuándo Cristo entrega el Espíritu? Podemos ver episodios donde el mismo día de la resurrección, Cristo aparece entre los apóstoles y sopla sobre ellos y les da el Espíritu. Entonces, hay muchos momentos. Esto se trató en una comisión que se elaboró, que existe en Roma. Es la Comisión Teológica Internacional, la CTI. Ujú. Esta Comisión Teológica Internacional está compuesta por una serie de teólogos, teólogas, que los papas, ay, aquí me faltó, perdón, Comisión Teológica, Internacional. Entonces los papas piden ayuda a una serie de personajes, a una serie de teólogos, para que se reflexione acerca de algunos temas y con eso el papa pueda iluminar su enseñanza. Los teólogos no son magisterio. Ay, padre, es que leí un libro que dice que, sí, pero acuérdate que ese no es magisterio, ¿eh? Es lo que dijo un fulano, y ese fulano solamente es un teólogo. Es refregonazo, sí, padre, está re bueno. Sí, pero fíjate, aquí se equivocó en esto y en esto. Entonces, el magisterio, lo que la iglesia enseña, es justamente en el Papa, ¿no? Sé, en los documentos, la encíclica. Los teólogos son parte de un apoyo. Y así está en la Comisión Teológica Internacional. En la Comisión Teológica Internacional, este tema, el Papa lo puso sobre la mesa. No Papa Francisco, Papa Juan Pablo, lo puso sobre la mesa y les pidió su ayuda, les pidió su aporte, a ver cómo está esto de la iglesia. Y ya ellos hacen un estudio, un análisis muy interesante y le ofrecen ese resultado al Papa. Mire, aquí está la opinión teológica que se da y es lo que ilumina este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, ahí es entonces donde podemos ver, ¿no? Que vamos a encontrar, por eso, muchos, pero muchos momentos fundacionales donde se ve justamente la intención de Cristo de que estemos convocados, de que estemos llamados a estar con los demás. Y eso es ser iglesia. Nada, es que no dice, no sé, hay gente que a lo mejor está esperando a Jesús que diga, a partir de hoy declaro inaugurada la iglesia. No, es ser iglesia, es el llamado que Dios ha venido. Cuando Dios dice ámense, cuando Dios dice perdónense, cuando el actuar de Dios se manifiesta, ahí se está llamando a la iglesia, ahí se está fundando la iglesia. Si quisiéramos ver hacia un acontecimiento justamente principal, claro que lo vamos a ubicar en Pentecostés, por supuesto.
Eso con toda claridad les dice, reciban el Espíritu Santo y vámonos a darle, a chambear, ¿no? Pero no es el único. Luego, San Pablo, también allí en el Nuevo Testamento, hace una aportación bien interesante respecto a la iglesia. Porque entonces, en el Antiguo Testamento, dice San Pablo, está el pueblo elegido, está el pueblo de Dios. Ese es el pueblo, sabemos, de la antigua alianza, así le llamamos nosotros en la enseñanza del Señor. Pero para el Nuevo Testamento, la cosa ya está siendo diferente, ¿no? Este pueblo de la antigua alianza ahora se convierte en el pueblo de la nueva alianza, el nuevo pacto que se está haciendo con el Señor Jesús. Y entonces se habla por ello de que hay una consumación. Se está consumando lo que estaba iniciado desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el llamado que Dios había hecho a su pueblo, que Dios se había hecho a Israel, ¿no? Sean bendición para todas las naciones. Recuerden las promesas que le hizo al Abraham. Abraham, ¿verdad? Deja tu tierra y yo te voy a dar la nueva y te voy a dar hijos, la descendencia, la tierra. Pero también Dios le dice a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. Esa bendición de Dios a la que está llamado Abraham, los judíos y en ellos nosotros, es para que se establezca el reino de los cielos. Y esta consumación se da justamente en Cristo. Es decir, en Cristo se está cumpliendo lo que ya había sido anunciado. Y esa conciencia pues la tenemos que adquirir nosotros. Somos pueblo de la alianza en orden a esta vocación que se está teniendo acá. En el Nuevo Testamento, en San Pablo, para esta nueva alianza, Pablo le gustan muchas imágenes para hablar de la iglesia. Y habla así del pueblo de Dios, pero también habla de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, ¿no? También habla de la iglesia como la esposa. Entonces, son figuras que se van a ir empleando, se van a ir usando para que se tenga conciencia de que hay una continuidad, de que esto que está sucediendo ahora con los nuevos cristianos no es un rompimiento, es una continuidad. Y sería, digamos, el único Israel, donde no hay justamente distinción entre judío, entre gentil, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer. Ahí es donde está esta partecita. Entonces, ahí se viene. Pablo dice, ¿no? Que es importante que en algún momento el pueblo judío sea parte de esta nueva alianza, sea parte de este nuevo pueblo. Pablo ahí nos lo está poniendo delante. Y es sí un desafío. Por eso, en la iglesia, San Pablo, pues habla de un misterio de unidad y habla de un misterio también de la catolicidad. En esta partecita, la unidad, recuerden, en el Señor no es lo mismo que uniformidad. Uniformidad es que todos pensemos igual y somos iguales. Están los niños del desfile, van bien uniformados, sí. Pero no porque vayan todos igualitos significa que se quieren entre ellos. Luego ni se hablan, los del A con los del B se pelean, ¿no? La unidad no es uniformidad. La unidad es algo más grande y la catolicidad justamente es la apertura de todo esto. Aquí vale la pena, aunque es un texto de Juan, pero recuerden la cuestión del Apocalipsis, ¿no? Van a ser 144,000 aquellos salvados. Y esto recuerda 12 tribus de Israel, más consideramos los 12 apóstoles, Nuevo Testamento. Ujú. Entonces, vamos a tener acá 12 por 12 nos da 144. Y el 1000 justamente se refiere a esa totalidad. Entonces, cuando se dice que la salvación es para 144,000, no es que estemos hablando de que el reino de Dios está compuesto solamente por 144,000 personas, ¿eh? Hay por ahí algunos protestantes que te dicen, es que si no te vienes acá con nosotros, estás condenado. Yo les decía, pues pásame tu lista, a ver si todavía hay lugarcito, los 144,000, ¿qué tal si ya ni me toca el lugar? Pues para qué me arriesgo contigo, ¿no? Pues obviamente no.
En Testigos de Jehová incluso ahora se habla como de, si fuera como por clases, ¿verdad? Como 144,000 la primera clase, los demás como de segunda clase. Pues claro que no. 144,000 hace referencia a la totalidad. Y esto significa entonces que el sacrificio de Cristo en la cruz es para toda la humanidad. Ah, es para todos. Aunque tenemos que decir que a lo mejor no todos quieren participar de ello. Dios ya lo hizo para todos, pero todos queremos participar. Pues ya es otro rollo, ¿no? Hay gente que pues, puede ir a misa y no va, bueno, cada quien sabrá. Pero ya la oferta, la mesa ya está puesta, ¿no? También San Pablo nos habla de la iglesia diciendo que somos ese cuerpo de Cristo. Entonces, este Pablo agarra y pone esta comparación que es muy padre, ¿no? Porque el cuerpo, dice, tiene muchas partes. El cuerpo entonces tiene manos, tiene pies, tiene ojos y cada parte tiene la función que le corresponde y la mano no puede decir yo no quiero ser de este cuerpo, ni el ojo quiere decir yo como la mano no se lleva conmigo, entonces tampoco le hablo a la mano y este. No, somos una sola realidad, somos la unidad. El cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y ahí se entiende esa diversidad. Estamos unidos en esa diversidad. Y esto es lo que se hace como una especie de, pues, de comparación. Al final démonos cuenta, ¿no? Cómo se van buscando por parte de los autores del Nuevo Testamento esta realidad de ir hablando de la iglesia, ayudándose de figuras que los tienen que ayudar a penetrar esto. En San Juan hay un momento bien interesante y justamente salía ayer en el texto. Cuando nosotros hablamos de San Juan, están las bodas de Caná y hay ahí dos palabras que juegan un papel muy padre. Dice entonces Jesús, que se hace del rogar, ¿va? Le dice la Santísima Virgen, oye, ya se acabó acá el vino, mujer, sí, todavía no llega mi hora. Son palabras claves. Esas palabras se van a volver a repetir. Ujú. El Viernes Santo, en el momento de la crucifixión, cuando nuevamente ahora el Señor Jesús le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, Juan, ahí tienes a tu madre, y ahí es donde justamente en la cruz se está cumpliendo la hora del Señor. Entonces, aquí en medio queda todo el Evangelio de Juan. Hagan de cuenta que es como un sándwich. Una tapadera empieza en las bodas de Caná y la otra tapadera está acá en la crucifixión. Se hace como una especie de arco, ¿no? Hay una especie de arco a partir de estas palabras, donde con estos dos elementos se puede hacer una lectura muy interesante del Evangelio de Juan. Y aquí nos vamos a dar cuenta que este tiempo del que habla Jesús todavía no llega mi hora, ya llegó mi hora. ¿En qué se va a entender o cómo se entiende este tiempo del Señor? Bueno, pues justamente vamos a tratar de entenderlo en el tiempo de la iglesia. ¿Por qué el tiempo de la iglesia? El tiempo de su pueblo, ¿no? En orden a esto. Porque la hora de la que está hablándose acá en Cana de Galilea es para devolver esa alegría, no es para renovar la alianza que está simbolizada por la alegría que estaba faltando. El vino se ha acabado. Y les decía yo a las personas en la Eucaristía. ¿Cómo es posible? Quizás dan hasta ganas, ¿no? De reclamarle a Cristo. Habiendo tantas necesidades, ¿por qué su primer signo en el lenguaje de Juan? ¿Por qué el primer milagro, o sea, señal milagrosa? ¿Por qué es convertir el agua en vino? Oye, Jesús, no inventes, ahí hay unos enfermitos, mejor cúralos. Mira, se murió doña Chonita, resucítala. Perdónale los pecados o sácale los demonios a aquel endemoniado. No. No, el primer milagro, el primer signo es algo que alguien puede decir es inútil, es innecesario. ¿De qué me sirve convertir el agua en vino?
Y luego la otra, la sobreabundancia, ¿no? Que pone Juan. Pensemos, voy a hacer mi fiesta, ¿no? Y ahora que voy a hacer mi fiesta, estoy viendo lo del vino, pues tanto del vino para que los invitados, entonces se dice en el texto, pues ya se acabó el vino, claro, pero porque ya había habido vino. Entonces ahí hay un trasfondo, ya hubo vino, pero ya no alcanzó para más. Y Jesús agarra y ni más ni menos les da 600 litros. Les decían las personas, vamos a hacerle cuentita, vamos a hacer mi fiestita, voy a poner puras Don Julio. La Don Julio anda como de a 1,000 varitos ahorita. Te gastarías 600,000 pesos en vino. Es una exageración, yo no sé, en una pachanguita, digo, que son la bodita o la fiesta de la quincearaña, le vas a meter 600,000 pesos en vino. Pues, aquí hay un desacuerdo, ¿no? Aquí esta parte que no nos cuaja. ¿Qué está queriéndonos decir? Y él les decía justamente, ¿no? Está como el primer signo, justamente esa alegría. El Señor tiene interés que la alegría se recupere y se recupere justamente en esa alianza. ¿Cómo se recupera la alegría? ¿Dónde está aquí la clave? Bueno, estoy alegre, vamos a ponerlo así, y una alegría sabemos cristiana, por supuesto, ¿no? Estoy alegre, ¿por qué? Porque hay una mujer que es madre y la madre que yo tengo me cuida, está muy pendiente y tanto que entonces yo me doy cuenta que me cuida tanto que cuando hay una necesidad sale al quite. Que vamos a ponerlo así, al revés. Quienes tienen todavía su mamá y quienes no la tienen. Y yo puedo experimentarles y compartirles eso. La muerte de la mamá le pega a uno muy fuerte, ¿eh? No importa la edad. Se murió mi papá y sí, claro, duele y todo, y mi papá es papá. Pero si también duele, duele es la jefa, ¿no? En la vida cotidiana me mientan la madre, claro, me duele. Entonces, tener madre es causa de alegría, es causa de alegría. ¿Por qué? Porque la madre, para nosotros, se convierte en la séptima tinaja. Nada más había 6. Y entonces María en su vientre, digámoslo así, es la nueva tinaja, la que faltaba, porque el séptimo es la perfección en la escritura, ¿no? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido de esa tinaja? Pues Cristo. En el vientre de esa tinaja, en el vientre de María la Madre, viene Cristo. Y Cristo entonces es ese vino nuevo. Es el que todavía da más plenitud. Ese vino que se derrama en la cruz. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sangre del Señor, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual Juan, podemos decir nosotros, le da vida a la iglesia. Juan sabe que llega una hora, es la hora de Caná, es la hora de la alianza, hay que renovarlo. ¿Y cómo se renueva tejiendo la vida de Cristo en este arco cuando nos da sobreabundantemente su vida? Nosotros somos lo que somos iglesia porque hemos sido engendrados a través de la madre. Ahí tienes a tu hijo. Es la séptima tenaja, ¿no? Si yo quiero hacer iglesia, ¿sí? Si yo quiero que otros sean parte de esta iglesia para que justamente se establezca este reino, pues entonces también estoy llamado a ser esa séptima tinaja, para que de esa forma pueda llevar a Dios a otros. Y así mi vino sea el vino que renueve, sea el vino de esa alegría. Y es justamente como se va dando en San Juan. Podemos decir nosotros esta parte de la iglesia. Una iglesia que primero es comunión. Estamos uniéndonos unos a otros. Y es una comunión justamente de vida. Ujú. Porque ahí en la iglesia estamos recibiendo esa vida nueva, que es la alegría de ser de Dios. Esta partecita es la que nos genera ahí. Esta comunión, recordémoslo, obviamente es una comunión con Dios y una comunión
con los demás. Y podemos decir también con nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que saber ahí hacerlo. Ahora, si ya estoy siendo esta comunión, ahora estoy llamado a ser sacramento. Le voy a poner aquí entre paréntesis, o estoy llamado a ser tinaja. Vamos a ver el sacramento como si fuera una tinaja. Estoy llamado a ser sacramento justamente de comunión. Esa comunión que he recibido, ahora tengo que llevarla. Es lo que hace María. Es como se le da justamente la gracia a los demás. Por eso en la iglesia hay una dimensión sacramental. La iglesia se dice que es como sacramento. Ya en su momento vamos a hablar de este como, que es muy estorboso, pero bueno. Y también nosotros podemos decir, somos como ese sacramento. Y somos como ese sacramento para que podamos justamente llevar a cabo este plan de Dios. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que enfrentar a muchas realidades que tenemos que enfrentar contra el maligno en ese sentido, porque también la iglesia es entonces llamada a reconocer que es sacramento, que es comunión, que es sacramento de esa comunión, pero que está justamente inserta en la historia. Nuestro quehacer eclesial es en el tiempo, en el espacio y en el tiempo. Y por eso en esta historia, pues vamos a tener que recordar que hay una lucha, que hay un combate, y ese combate es contra el enemigo, que es el demonio. Fíjense cómo justamente el demonio, el diablo, el que divide, cuando nos hace caer en el pecado, cuando nos separamos, cuando se rompe la unidad, el fruto de ello es la tristeza. Cuando el demonio nos tumba en el pecado, nos deja tristes, se pierde la alegría. Por eso la chamba de la iglesia es devolver esa alegría. Por eso es el primer signo de Cristo en Juan. Pudo haber hecho muchas cosas, claro que sí, hacía falta tantísimo, por supuesto, pero ¿qué falta nos hace tener esa alegría en nuestra vida? Entonces, esos son algunos elementos de reflexión que podemos hacer en Juan a partir de la mujer y de la hora. ¿Cómo se va tejiendo y cómo comprendemos ahí justamente la presencia de la iglesia? En otros textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, bueno, en eco a esto que está diciéndose, se habla ya entonces justamente de la iglesia como una comunidad y una comunidad que existe en un lugar, una comunidad local. Entonces, es la iglesia que ya se está estableciendo en esta realidad. Eso especialmente lo menciona Santiago y Santiago hace ahí cabida para hablar de la cuestión del sacramento de la unción. También en San Pedro se habla cómo esta iglesia tiene un carácter de tipo sacerdotal. ¿Qué es lo que el sacerdote hace? Pues ofrece, y la iglesia está llamada a ofrecer y a ofrecerse a sí misma para que vaya surgiendo este reino de los cielos, ¿no? Esta iglesia tiene que vivir justamente desde ese sacerdocio, pero que lo tiene que reconocer, dice la carta a los Hebreos, es participación del sacerdocio de Cristo. Y como sacerdocio de Cristo, pues vamos estableciéndonos unos y otros. Y así pues vamos encontrando varios elementos que pueden ayudarnos ahí en la escritura a darnos cuenta cómo sí se fundamenta la existencia de la iglesia. Damos un paso más. Ahí en nuestra temática se nos pone también a reflexionar lo que mencionamos ahorita al principio, ¿no? Cómo en el credo está el artículo eclesiológico. Así se le llama ahí en nuestro título. Entonces, tenemos ahí el credo. Y ahí en el credo tenemos, sabemos, tres partes fundamentales, lo que se dice acerca del Padre, lo que se dice acerca del Hijo, creo en el Espíritu Santo. Pero aquí viene entonces el decir también creo, ¿sí?
en la iglesia. Este en, para nosotros ya va a ser algo a reflexionar. Creo en ella, ¿sí? Ella, lo voy a poner aquí como objeto. Creo en lo que se me dice de la iglesia, pero también creo dentro de ella, como parte de, ¿sí? Aquí viene la parte subjetiva, soy parte de la iglesia. Y entonces, como parte de la iglesia que yo soy, también creo junto con los demás en todo esto. Creo en la iglesia, en eso que se me dice de la iglesia, pero también creo dentro de la iglesia. Y ahí es entonces donde se va a ir profundizando justamente nuestra fe, lo que se va diciendo. Todos los artículos de la fe que tenemos en el credo, pues sí, van en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si nos damos cuenta, se va haciendo dentro del credo, ujú, un desarrollo histórico salvífico. Se va hablando de cómo Dios se va expresando a lo largo de la historia en orden a la salvación, ¿sí? Todo el actuar de Dios, puedo decirlo así, todo lo que Dios hace es en orden a nuestra salvación, ¿no? Es para eso. Es para que nosotros tengamos esta salvación. Sale pues. Bueno, entonces la iglesia está presente en esa historia de salvación. La iglesia está llamada justamente a ser partícipes de esa salvación. Y entonces fíjense cómo lo va poniendo, ¿no? Habla de creo en Dios Padre Todopoderoso, creo de Jesucristo, Hijo único de Dios, que se hace hombre y que entrega la vida por nosotros en tiempos de Poncio Pilato, y creo en el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de la vida. Entonces, se va expresando como una especie de cadenita. Creo en Dios Padre, lo que se dice. Después de Dios Padre, creo en Dios Hijo. Ese Dios Hijo, primero hacemos parte de referencia a lo que se tiene que ver con su divinidad. Pero después este Hijo, que también se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, ya vamos a hablar de su humanidad, de cómo Cristo viene a nosotros. Y es después de esto cuando decimos que creemos en el Espíritu Santo, Señor de vida, que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Habla aquí ya de su procesión. Entonces, procede de el Padre y el Hijo. Si hablo de que el Espíritu Santo procede, es decir, que está viniendo, ¿no? ¿A quién viene? Entonces, viene a nosotros, que somos los que estamos siendo convocados para hacer esta iglesia. ¿En orden a qué? En orden a la salvación, es decir, en orden al reino. ¿Qué decíamos? El reino es que todos seamos parte de esta familia de Dios. Entonces, es en el Espíritu Santo donde justamente se va generando todo esto. En la iglesia se está aterrizando lo que se dijo de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y esto se hace presente en la iglesia. Entonces, una cosa es, ya les decía, cómo vemos a la iglesia como un objeto de la fe, lo que se nos dice de la iglesia, pero también cómo somos parte de esa iglesia. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa extensión. Hay quienes dicen, por ejemplo, aquí, en lugar de decir creo en la iglesia, hay quienes sugieren, hay que omitir el en, creo la iglesia. Pero ahí esa partecita está en confusión. Nosotros saquemos la... Ya estoy acá con ustedes, se nos fue aquí la señal, pero ya estamos de regreso. Déjeme ver pongo la pantalla. Ok, ahí estamos. En esas cosas. Perdón, padre, Sí, perdona, este, siento que ¿eh?
Está muy acelerado, ¿puede ir un poquito más despacio? Perfecto. Sí. Bueno, entonces, nosotros, hablando en el credo, les decía yo, tenemos la parte primera de Dios Padre. Esto que nos dice el Padre eterno, lo que decimos en el credo es lo que está en la divinidad, en la eternidad. Después en el Hijo como que es donde se va a dar la mezcla. Estamos hablando del Hijo como Dios y del Hijo como hombre, que se hace presente entre nosotros. Y es cuando la historia de la salvación empieza a sucederse, ¿no? Y esto nos lleva después al Espíritu Santo. Y así decimos, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o sea, viene de él, de ellos dos. Pero la pregunta es esa, ¿a quién viene? Y viene a nosotros, a los convocados, es decir, viene a la iglesia. Y viene para que participemos de esa misión, para que ayudemos a que se haga presente la salvación de Dios hacia los demás. Aquí nosotros tenemos una cuestión que se pone luego en dilema. Si es correcto decir así, creo en la iglesia como si fuera un objeto de, o creo como iglesia, ¿no? Creo dentro de ella. Y yo creo que aquí las dos acepciones valen. Y aunque a lo mejor en algún momento se diga una cosa o se diga la otra, nosotros saquemos el provecho. Decir que creo en ella es porque es parte de la revelación, porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Y por supuesto, decían al principio, ¿dónde están los dogmas? Ahí. Pero no puedo al mismo tiempo salirme de la iglesia. Yo mismo soy iglesia y tengo que creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero como parte de esta iglesia. Soy integrante de esto, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Dice, no, es que la iglesia, si la pongo en esa altura, es como si yo dijera que creo en la iglesia como si fuera Dios. Pues entendamos, comprendamos justamente que la iglesia es cuerpo de Cristo y esto es un trabajo, porque hay quien dice, es que la iglesia solamente se tiene que ver como una consecuencia de Dios, ¿no? Es que Dios ha querido en la iglesia para que sea parte de su misión. Claro, está muy bien esa parte, cierta, pero también recordemos que la iglesia es asumida como cuerpo de Cristo, así es revelada. Entonces, siempre aquí va a haber una discusión. Yo aquí les invitaría en ese sentido, pues no detenernos en ello, sino aprovechar las dos. Hay unos que dicen, no, es esto, no, es lo otro. Pues nosotros mejor agarramos las dos, porque tanto de una como de otra podemos decir, padre, es que la iglesia no es Dios. Híjola, qué fuerte. Pues resulta que dice que es cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, la iglesia, obviamente, la iglesia, el llamado es de Dios, por supuesto. Nuestra humanidad a lo mejor desdice mucho de la respuesta que damos, pero la iglesia no es la respuesta, es el llamado, es la convocación, recordemos eso, ¿no? Y acá tenemos del otro lado justamente que saber creer como parte de esa comunidad que incluso es pecadora. Y ese pecado está presente y ese pecado es lo que permite el actuar de Dios. Entonces, bueno, nosotros estamos así en esa partecita, sacando como provecho de ambas realidades. Si no hiciéramos así, entonces estaríamos como que perdiéndonos, ¿no? Pues de una grande riqueza. ¿Por qué es posible que nosotros digamos esto? Pues simple y sencillamente porque en la iglesia está todo el actuar del Espíritu Santo. Todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia dice, tiene por artífice al Espíritu Santo. Por eso la iglesia se ve como sacramento, ¿no? El Espíritu Santo, vamos a celebrar un sacramento, la Eucaristía, santifica estos dones y por la acción del Espíritu Santo, ahí está, ¿no? Todo sacramento se invoca el Espíritu Santo. Quiero ser iglesia. Pues hay que invocarle al Espíritu Santo, así como hacemos, ¿verdad? Cuando vamos a hacer nuestra lección divina. Ah, bueno, pues vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ilumine. Pues así, en lo cotidiano. Ay, Señor, ahí viene aquella hermanita que me da tanto trabajo hacer iglesia con esta. Espíritu Santo, hazme el paro. Ahí con tus alitas cúbrela para que nada más vea lo bonito y lo feito, tú se lo tapes. El Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, es artífice. Si la iglesia es quien es, si tiene la vida que tiene, pues es por él, por la acción del Espíritu Santo. Bueno, con esto terminamos este temita número 2. Yo les pido le den un repasito, incluso también ahí al manualito de las cosas que vayan ahí viéndose, por si hay algo que haya quedado todavía como con necesidad de amarrar, de profundizar, y con esto que tenemos acá. Y nada más me quedaría preguntarles, bueno, algún comentario respecto a esto. Voy a seguir con la cámara apagada por la cuestión del internet, que sí lo tenemos muy fallo por acá, pero lo vamos comentando aquí, vamos apuntando las preguntas, dudas para que veamos cómo podemos resolverlo. Entonces, no sé si hay alguien que tenga alguna duda. Vamos con Consuelo. Padre, pues yo más que duda es agradecerle, porque es como descubrirnos lo maravilloso que es ser parte de la iglesia y lo grandioso que es esto, como que uno lo intuye nada más por la iglesia, pues sí, somos cuerpo de Cristo, pero no con la profundidad que usted lo presentó. Para mí es nada más un agradecimiento porque me descubrió muchas cosas y puedo valorar, amar y orar más por la iglesia. Gracias, Padre. Gracias, madre. Y sí, de la iglesia les digo, cuando la vemos solamente con ojos muy, muy humanos, estamos ahí, pues dejando de lado tanta riqueza. En las herejías cristológicas, cuando se ve a Cristo, cuando yo veo cristología, hay alguna herejía que justamente dice que solamente se ve a Cristo en la parte humana, ¿no? Como que reconocen a Cristo, pero no como Dios, sino solamente como hombre. Y entonces, aquí es donde nosotros podemos cometer esa misma herejía cristológica, pero que se hace eclesiológica. Una herejía eclesiológica es cuando solamente veo la parte humana de la iglesia y no veo la parte divina. Y estoy quedándome con la mitad, ¿no? Y ciertamente es una lucha muy, muy grande. Hay figuras muy hermosas, si Dios permite, algunas las comentaremos la próxima semana, de acerca de cómo los santos padres van reflexionando y se han metido en este misterio, que es recuperar esto, ¿no? Recuperar esa parte tan hermosa que nos hace caer en la cuenta de qué y quién es la iglesia y cómo hemos sido asociados a esta iglesia a pesar de todo y contra todo. Que esa es pues digamos, la mayor bendición que pudiésemos tomar ahí. Bueno, vamos con Irene. Padre, yo ya me cuatrapié. Comentaba hace 15 días que hay Ajá, diferentes caminos o diferentes formas de llegar a Dios, ¿no? Para nuestra salvación. Y ahorita lo que acabamos de ver respecto a la iglesia, que Cristo fundó una sola iglesia es correcto. para nuestra salvación. Ujú. Entonces ahí Pero me recuerden, pasó. voy para allá, no se apure, voy para acá. Entonces, la iglesia, este conjunto, no hay que perderlo de vista. La iglesia es, sí, puedo decir así, incluso el camino con mayúscula, ¿no? Porque es cuerpo de Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, claro. Pero también tenemos que encontrar que el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y que justamente lo que decíamos acá, la iglesia tiene una chamba, es que ayudemos a que los seres humanos tengamos ese reinado de Dios, que Dios gobierne. Voy a hacer acá un dibujito, ya con esto que tenemos allá arriba. Entonces, la meta, vamos a ponerla acá, ¿no? Es llegar al reino de Dios. Entonces, esta es nuestra meta, esa es la tirada. Pero puede haber personas que están más cerquita y hay otras personas que están más lejos, ¿no? Entonces, por decirlo así, la iglesia es el camino corto. ¿Por qué es el camino corto? Porque es el camino que Cristo nos ha dejado. Es el camino que Cristo ha puesto para que a través justamente de su gracia, por ejemplo, en la iglesia me encuentro los sacramentos. Los sacramentos me conceden esta gracia. Pongo un ejemplo. Voy a confesarme. En el momento en que yo me confieso, entonces ahí
recibo esa gracia de Dios que me ayuda a tomar conciencia de que necesito enmendarme en esto, en otro, aquello, para que ame a mi prójimo, para que ame más a Dios. Y esto me pone en consonancia a una facilidad de estar con el reino. Hay caminos más largos. Puede haber, voy a poner aquí este camino, de quienes no conocen nada de Dios, no conocen absolutamente a Cristo. Nada, 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 nada de Dios, nada de Cristo. Pero es gente, decimos, de buena voluntad. Una persona de buena voluntad se deja llevar también por la conciencia y por esa recta conciencia sabe que esto es bueno y sabe que esto es malo y procura actuar de acuerdo a esa buena voluntad, a esa recta conciencia. Y es acá donde esa persona, aunque no vaya a misa, aunque no reciba sacramentos, entonces tiene la oportunidad de ser parte del reino de los cielos. ¿Cuál es la chamba nuestra acá como iglesia? La iglesia es entonces, decimos nosotros, el cuerpo de Cristo. La salvación, la oportunidad de llegar al reino es dada gracias a los méritos de Cristo, los méritos que Cristo alcanzó en la cruz, ¿no? Entonces, en la cruz, el Señor nos da esa oportunidad de llegar al reino. Y la iglesia, cuerpo de Cristo, tiene que seguir haciendo presente esos méritos de Cristo a toda la humanidad. Padre, pero ¿cómo esta gente va a recibir los méritos de Cristo si ni lo conocen o ni quieren conocerlo? Por la oración, por ejemplo. Entonces, yo hago el sacrificio de Cristo como parte de la iglesia, ofrezco mi oración por todos, y esta oración, es decir, como si ya estuviera la mesa puesta, ¿no? Para que entonces ellos si quieren vayan y se acerquen a la comida, a la pachanga, ¿no? Esta es la mesa puesta. Esa es como, digamos, la oración. Es como ser presente el sacrificio de Cristo. Y ya si van o no van, pues ya es otro canal. Pero aquí, ¿cómo van esos que no lo conocen? Pues por la recta conciencia. La mesa puesta es el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz es el amor. Entonces ya Dios ha puesto en nuestros corazones ese amor. Tanto, dice San Agustín, ¿no? Hermosura tan hermosa. Yo por fuera te buscaba y por dentro te llevaba, ¿no? Tárdete a mí, dice el santo de Hipona. Entonces, ya digamos, tenemos esos dos caminos, pero la iglesia sigue beneficiando a esta gente que no conoce a Dios o que no han hablado de Dios, a esas gentes de buena voluntad, pero no por ella misma, sino porque es quien actualiza, quien hace presente el sacrificio de Cristo para salvación de los demás. Es acá donde entonces nos damos cuenta. La iglesia es necesaria, sí, en orden a esto, pero no en la necesidad, no me refiero a una pertenencia, yo les decía como tipo el club, como tipo mi credencial, porque si voy a llegar al cielo, a ver, pásame tus hojitas de firmas de cuántas misas fuiste. No, no es así. Es en razón de actualizar, de hacer presente el misterio de Cristo y esto se hace presente a través de la misma oración y junto con la misma oración, pues también los méritos de Cristo que siguen aplicando. Por ahí es donde hay que ubicar justamente esto. El que no sea parte, miembro de la iglesia, no significa que ya me condené, pero tampoco puedo prescindir de la iglesia porque fue el medio que Cristo quiso, el que él puso, a ver, apóstoles, aquí les dejo el Espíritu Santo, vayan y perdonen, en la última cena, hagan esto en memoria mía, que manden traer a la persona, cuando está la persona enferma, que manden traer a alguno de los presbíteros, es el camino que la revelación nos pone delante, y es acá donde más o menos se aplica. No sé si con esto quedemos un poquito más claros o le buscamos otro ejemplito. No, sí está bien, padre. Gracias. Es que sí, me cuadra pie de momento. Le No se agradezco. preocupe. Muy bien, Sí, la oración actúa. Si usted por obrar el Espíritu Santo y llega a ellos pues, como hermanos, ¿no? Como comunidad que debemos de ser y trabajar. claro. En- Y el testimonio. Entonces, una persona que a lo mejor no se profesa cristiana, no sé, atea, pero ve un testimonio de veras cristiano, pues entonces se mueve. A lo mejor no me voy a ser yo católico ni cristiano, pero coincido contigo en esa obra buena, ¿no?
Esta semana, saben ustedes que estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos y que tanto, tanto, tanto nos falta. Y esa es chamba de todos los que creemos en Cristo, no solo los católicos. Nos hace falta ser tan más dóciles al Espíritu Santo. Es bien fácil que nos andemos peleando, ¿no? En esta parte de unos contra otros. Es que la iglesia verdadera somos nosotros los cristianos. No, no, somos los ortodoxos. No, no, somos los católicos. En algún momento la iglesia está esta parte de la apologética. Y a veces la apologética es valiosa porque me da argumentos, ciertamente, para conocer mi iglesia. Pero si van a ser como armas para pelearme, híjola, ahí es donde la apologética, de hecho, ya como materia en la teología ya no existe. Se llama ahora teología fundamental. Me va a dar los fundamentos de lo que yo creo para que dé razón de mi fe. Y esta es la credibilidad. Ahí en la iglesia, veremos en su momento, cómo decir que la iglesia es la iglesia de Dios. Hay varios argumentos. Un argumento muy simple, el empírico, el histórico. Tanto tiempo ha durado la iglesia que si fuera de veras institución meramente humana, pues ya se hubiera perdido. A lo largo de la historia hemos visto imperios que van, imperios que vienen, y la iglesia aquí sigue, está presente. Ahí tenemos un argumento, o sea, es el argumento empírico. Y ahí vamos hablando de esta presencia de la iglesia. Pero siempre en orden, siempre, siempre en orden al reino. Esto no lo perdamos ahí de vista. Hay cosas que ahorita solo quedaron mencionadas, perdón, pero que vamos a ir justamente profundizando. Las notas de la misma iglesia. Entonces, muchas de esas cosas que ahorita a lo mejor dicen, "Ay, padre, como que quedó como que aquí falta". Sí, y son realidades que vamos a tener que ir profundizando nosotros en nuestro caminar a lo largo de este trimestre que Dios nos permita para que nos enriquezcamos justamente con esto de la iglesia. Bueno, vamos con Blanca. Padre, precisamente por eso podemos procurar la indulgencia plenaria, no solo por mí, sino por alguien más. Claro, ahí es, por ejemplo, una parte de deber ser iglesia, tener una comunión con quienes están purificando su corazón, por ejemplo, ¿no? Y que yo no sé quiénes puedan ser, pero que el hecho de que yo la ofrezca en bien de aquellas almas, puede ser de personas queridas, a lo mejor digo, ay, mi papá no, yo creo que mi papá ya está en el cielo. Pues no sé, si porque sí, sí, porque no, pues ahí va a estar por mi jefe, ¿no? Pero también puedo aplicar por tantas personas que a lo mejor no conozco. Y decir, Señor, pues tú sabes esto que yo hoy te doy, que ofrezco que sea para quien necesita ser, ¿no? Es esa comunión con la iglesia también que va purificándose, la iglesia purgante. Bueno, Leti, dígame usted. Nada más en esto que acaba de decir Blanquis, oí el comentario que se decía que podemos sacar ahorita este año muchas almas del purgatorio. Dentro de los requisitos se puede hacer un alma por cada indulgencia, pero eh, si hago peregrinación 3 veces al mes, pueden ser 3 almas distintas. Así es. Ahí la, el problema, el riesgo que tenemos es cosificar, ¿eh? Y ese fue el problema que sucedió cuando Lutero. Porque entonces lo que hacía la gente, por eso puso esa restricción. La indulgencia es para uno mismo o para difuntos, no puede ser para vivos, porque entonces mucha gente era lo que hacía. Te ven una indulgencia. Yo hago la peregrinación en tu lugar para que, ¿a quién quieres que saquemos el purgatorio? ¿No? Entonces te la vendo. Entonces, ese fue el abuso, tristemente, que se cometió. A mí me llama la atención cuando me dicen, padre, es unas misas gregorianas, murió mi abuelita, o le voy a encargar un mes de misas para doña Chonita, ándale. ¿Vas a venir? No. Ah, pues entonces, el difunto no es mío, es tuyo, ¿no? Pero al final es mío porque soy parte de la iglesia, de la comunidad, ¿no? Pero sí invitando a la persona que haga conciencia de esto. Ahí te voy una lana, ya te pagué las misitas, tú hazlas y ya.
Y entonces, ¿tú qué? Y esto hay que verlo siempre en el acto del amor, porque te amo y lo mejor y más santo y sagrado que puedo yo darte ahora que estás ya más allá de este mundo es mi Eucaristía. Voy y la ofrezco yo por ti. No, no te las mando a hacer como si Venía ahorita con una persona justamente platicando y me llamó la atención. Me decía, pues es que yo tengo una letra horrible, ¿no? Soy malísimo para escribir. Y siempre, decía, yo mis exámenes en la escuela eran siempre orales. No podía escribir. Yo no te creo, ¿no? Bueno. Y con tu novia, pues mandaba yo a hacer las cartas. Simple. Y entonces alguna ocasión me decía, es que mis suegros vieron que escribía yo bien bonito y me dijeron que les escribía yo por favor unas cosas, ¿no? ¿Y qué hiciste? Les dije que nomás que me dijeran qué cosa, porque no podía abrir en ese momento. Y ya fui con quien me escribió las cartas para que decidiera también lo que pedían los suegros, ¿no? Entonces, pues qué tanto de amor hay, ¿no? A lo mejor hubiera preferido yo como novia una carta con patas de araña que ni le entendiera, pero que está con amor, a que una bien perfecta. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer este rescate. Y las indulgencias, recordemos, también hay un debate bien interesante. ¿Qué tanto es una indulgencia plenaria? Cuando hablamos de una indulgencia plenaria es que me acabo de confesar y entonces llevo justamente estoy haciendo fuera todo el resquicio de maldad que pudiera haber a mí. Pero ¿qué tanto somos capaces de ello? ¿Qué tanto de veras? A lo mejor voy saliendo de confesarme, híjole, ya vi esa vieja que me cae re gorda, la que pasó a leer y leyó re feo ya. O sea, con eso mínimo, así pues el minimísimo pecado venial, ¿no? Ya, quedó en parcial. Yo le apostaría más allá de plenario parcial. Recordemos que es un acto de amor. Y nuestro amor es imperfecto, pero el hecho de que estemos amando yo creo que ahí habla ya de su grandeza. Como las mamás, padres que soy una mala madre, pues yo diría que es imperfecta. Le da a sus hijos lo que puede en su imperfección. ¿Que hará falta mucho? Claro, claro, claro que hará falta mucho. Pero lo que puede lo ofrece. Y este acto de amor jamás se lo pueden reprochar. Yo no puedo reprocharle a mi mamá que me haya dado nalgadas, aunque no me gustó y aunque a lo mejor fue muy ruda. Pero si yo entiendo que lo hacía porque me amaba, bueno. Será más fácil que le dé yo gracias a que acabe odiándola porque... Entonces, ahí vamos nosotros como ubicando bien este papel para que no caigamos en esto de, pues ya casi casi te las vendo, te las consigo, acá están más baratas, pues no. Bueno, pues vamos a hacer una oración para concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por esta tarde que hemos estado en tu nombre y te pedimos humildemente nos des tu bendición. Ayúdanos también a ser bendición para los demás, para que sí, siendo iglesia, sepamos ser más iglesia con aquellos que están en nuestro entorno. Y junto con ellos, también sepamos encaminarnos hacia el reino de los cielos. Que seas tú quien reine en nuestra vida, hoy y siempre. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Así sea.